Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, todos los que nos están acompañando en vivo. Pues estamos en una sesión muy especial hoy con personalidades increíbles que nos hacen Sí. el gran favor de acompañarnos. Pero bueno, antes que nada, y como siempre, pues vamos a darle la bienvenida a Emilio, que es nuestro maestro de ceremonias preferido, y lo estamos poniendo hoy este día. Entonces, don Emilio Saldaña Pisu, pues adelante, por favor. Gracias, mi querido Carlos, y muchas gracias a todas y a todos ustedes que nos están acompañando en estos momentos en vivo. Gracias porque hoy tenemos la oportunidad de conversar sobre tema muy relevante. Es un tema que además a lo largo no solamente de la pandemia, sino ya de un tiempo hacia atrás y a la fecha, ha venido dominando muchas de las conversaciones alrededor de cómo el gobierno puede utilizar mejor la tecnología. Hablamos de la transformación digital, pero particularmente el día de hoy, gracias además a la colaboración con el Instituto Latinoamericano de la Transformación Digital, tenemos la oportunidad de conversar sobre lo que implica esta transformación digital del servidor público y lo que ello implica, retos y los beneficios y obviamente la listita de esto que implicaría en términos de transformación digital. Y para ello le quiero dar el gusto y además, más bien, le quiero dar la bienvenida y agradecerles el gusto que nos da el poder conversar con ustedes. Tenemos a mujeres y hombres expertos en estos temas y de verdad para nosotros es un lujo y un honor poderlos presentar. Nos hacen el favor de acompañarnos y le voy dando la bienvenida a Jazmín Gustaleguil. Ella es directora de la Estrategia Nacional de Innovación de la República del Paraguay. Bienvenida y muchas gracias por el honor de acompañarnos y poder conversar con nosotros. Le doy también la bienvenida a Glenda Michel. Ella es directora adjunta de innovación de la TESOFE en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gracias por acompañarnos, Glenda, bienvenida. Nos acompaña también don Jesús Ramírez Díaz. Él es subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital del Estado de Puebla y además un querido amigo del proyecto de laboratorio de UGOP desde su nacimiento. Bienvenido con mucho cariño, Jesús. Muchas gracias. Le doy también la bienvenida y le agradezco muchísimo a José Luis Martínez. Él es Managing Director de Citrix en México y además quienes nos están apoyando para poder hacer realidad esta conversación y poder llegar hacia todos ustedes a través también de Hugo Blab. Y además le quiero dar la bienvenida a Gerardo Ursúa García. Él es fundador del Instituto Latinoamericano de la Transformación Digital, con quien estamos haciendo además equipo para poder conversar acerca de este tema en compañía de mi socio, amigo, compañero y cómplice de estas andanzas digitales, gobierno digitales, que es don Carlos Castañeda. Bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias por esta oportunidad de conversar. Y si les parece bien, yo dispararía la primera pregunta abierta para que pudiéramos comenzar conversando. Pues una pregunta que se antojaría a todas luces obligado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transformación digital? ¿Cómo impacta esto en el desarrollo de la competitividad como hoy la entendemos? Adelante, por favor. Si les parece bien. Jazmín, ¿te parece bien? Adelante. Sí, bueno, antes que nada, Emilio y Carlos, un gusto estar aquí desde el sur. Creo que soy la que estoy ubicada más en el hemisferio sur y Correcto. estar con todos los compañeros y poder compartir y aprender tanto de YouGov como siempre venimos haciendo. Bueno, para responder a esta pregunta, que básicamente cómo impacta la transformación digital o la innovación en el desarrollo de la competitividad, quiero citar al Observatorio de Innovación Pública de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. En su último informe, donde ellos hablan de las tendencias y cómo los gobiernos están invirtiendo en las personas de manera más innovadora, hablan de dos temas que en general los gobiernos estatales y también los gobiernos departamentales están haciendo y me parecen muy interesantes. Lo primero es invertir en el público como recurso fundamental. Sabemos perfectamente que la inteligencia artificial y la robótica están cambiando la forma en cómo nos comunicamos, cómo trabajamos, hasta lo que comemos, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo podemos hacer para que la población, la ciudadanía, en este caso, ¿verdad?, los paraguayos, puedan estar a la vanguardia de estas tecnologías y poder subirse a este carro que nos está afectando absolutamente todo? Entonces, allí ellos decían que uno de los temas, vemos todas las escuelas de coding en cada esquina de internet, entonces el tema de enseñar a usar herramientas digitales, sobre todo la creación de contenidos,
Y esto va complementado de las habilidades cognitivas y socioemocionales, las tan llamadas soft skills, que incluyen hasta cómo detectar noticias falsas, cómo aplicar estándares éticos a las transformaciones digitales. Entonces el tema uno es invertir en el público como recurso fundamental. Y el otro, que también en el tema de la competitividad y cómo hacer para que nuestros países, nuestras municipalidades, nuestras ciudades no se queden atrás, es capacitación del servidor público para poder liberar el potencial del gobierno. Generalmente los servidores públicos nos quedamos muy rezagados y tendemos a entrar al aula digital muy tarde. Bueno, entonces, infundir al servidor público nuevas habilidades para la innovación, cómo enseñarnos a colaborar entre todos y cómo nosotros ser los primeros en entender de qué se trata esta innovación digital, esta transformación digital. Y esos son los dos temas que quería conversar. Muchísimas gracias, Yasmín. Glenda, ¿qué opinas? ¿Qué entendemos? ¿Cómo definirías tu transformación digital en este sentido y cómo impacta este desarrollo a la competitividad? Sí, muchas gracias, Piso, y bueno, obviamente un saludo a todos de nuevo, gusto reencontrarme con algunos. Pues para mí la transformación digital es básicamente esta redefinición o replanteamiento estratégico para incorporar y asumir esta lógica digital en las formas de cómo opera alguna organización o entidad o en sus formas de producir y comercializar sus productos o sus servicios, ¿no? Pero lo importante aquí es distinguir o digamos, profundizar en que esta lógica digital no se trata solamente de adquirir un software o implementar alguna herramienta de TI y listo, ya somos digitales, ¿no? O sea, para mí esta lógica digital sí engloba de alguna manera principios o fundamentos que nos debe llevar a cambiar otros paradigmas en la misma organización. O sea, a que habilitar de distinta manera a través de la digitalización la organización se mueva a que puede lograr hacer otras cosas que no podía hacer antes, ¿no? Entonces, esta lógica digital pues va acompañada o fundamentada en una visión, por ejemplo, de agilidad, ¿no? Ahora podemos hacer las cosas más rápido, más inmediatamente, de que podemos incluso ofrecer un mismo servicio, pero de manera personalizada para distintos públicos, para distintos usuarios. Obviamente en esta pandemia, pues el beneficio de que todo sea, o sea, que se pueda hacer remoto, ¿no? O sea, otros canales, a que lo que hacemos puede ser de manera modular, ya no es rígido, ya no es aislado, ya aunque hoy no sepamos con qué se puede conectar, al menos lo estamos planteando, construyendo como, digamos, como una plataforma en la que después podemos seguir construyendo. El otro paradigma de movernos hacia algo inteligente, ¿no? O sea, ya no podemos quedarnos en generar sistemas transaccionales en los que después no aprovechamos la información. O sea, esto también nos tiene que mover hacia esta otra capacidad. Y relacionado todo esto con la competitividad, pues es evidente que hay un impacto directo porque la digitalización se puede asumir como o sea, bueno, como potenciar las capacidades que tiene una organización, ¿no? Entonces, al potenciar estas capacidades, pues obviamente pues ¿dónde queremos estar? O sea, queremos ser los que pueden ir más rápido, los que pueden tener más canales de contacto con ciudadanos o con clientes, ¿no? Quizá para un gobierno a lo mejor no estamos hablando de quién gana más clientes o competir por clientes, pero un gobierno o una ciudad que demuestra que tiene estas, digamos, capacidades amplificadas, pues puede atraer más talento, una ciudad pues puede atraer más empresas, deriva naturalmente en más beneficios para otras pequeñas, medianas empresas, para su población. Entonces trae un efecto, la verdad, virtuoso, en el que si cambiamos esta forma de pensar, ese mindset o paradigma, pues las posibilidades son infinitas, ¿no? Y dentro de eso, pues la competitividad es un pilar que se beneficia. Híjole, qué buen punto acabas de tocar. Don Jesús Ramírez, yo te preguntaría, esta transformación digital desde la perspectiva del gobierno, ¿es opcional o la consideras hoy una condición casi sine qua non precisamente para desarrollar mejor y mayor competitividad? Mi estimado Emilio, antes que nada, muchísimas gracias a ti y a Carlos por la invitación al Instituto Latinoamericano de la Transformación. A ver que me entusiasma mucho estar compartiendo este espacio con ustedes y con mis colegas aquí también presentes, ¿no? Oye, pues muy rápido, es un tema muy complejo, muy amplio, que hemos visto desde muchas aristas y sin duda
pues ya no es algo opcional, ¿no? Ahora estamos en esto y estaremos por esto y la evidencia que nos ha marcado este nuevo presente nos indica pues que cada vez va a ser más necesaria el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Aquí yo solamente distinguiría como 3 ámbitos en los cuales nosotros visualizamos en el gobierno de Puebla, pues este tema, ¿no? Primero debe haber una lógica de voluntad política, ¿no? Pues, las soluciones, los softwares, las herramientas, las computadoras, todo lo que pueda haber, pues no trabajan por sí mismas, ¿no? Ni se implementan por sí mismas. Entonces el tema de voluntad política, cuando al más alto nivel en los gobiernos, por eso ahora veo con mucho ánimo el tema de estrategia digital en Paraguay, y así hemos visto muchos diseños institucionales en nuestro propio país, ¿no? Vemos desde agencias digitales como la de Ciudad de México, institutos, sí. Vemos comisiones, vemos coordinaciones, vemos secretarías incluso, como el caso de Sinaloa, en fin, entonces un diseño institucional que haga patente esta voluntad al más alto nivel, ¿no? Y que sea transversal, a la par también de un diseño jurídico y legal que mandate los esfuerzos de manera transversal con toda la organización gubernamental, ¿no? Eso es fundamental, diseño institucional y marco legal. Paralelamente, pues también el tema de políticas públicas y acciones muy claras, ¿no? Y transversales también, porque históricamente todas estas partes, ahora entendiéndolo como transformación digital, pues tienen que evolucionar. Antes era la dirección de tecnologías del gobierno, venían con sí, correcto, sí, ¿no? Sí. Entonces todos, oye, pues las tecnologías, ¿no? Pues el que pone ahí el internet, el que conecta las computadoras, entonces, y créeme que en muchos espacios institucionales, en muchas dependencias sigue siendo así, ¿no? Cuando ahora la visión de la mano de esta transformación debe implicar también una visión del diseño institucional y más aún en los presupuestos, ¿no? O sea, también si queremos una política pública tenemos que tener presupuestos digitales. Entonces, y más aún ahora con toda la pandemia, pues estos presupuestos implican sobre todo austeridad, ¿no? O sea, estamos conectados a austeridad, reactivación económica y efectividad de las acciones. Entonces, creo que son... No es opcional, pero sí, la mitad de todo este secreto o si no es más del 80% es la voluntad política de quienes toman las decisiones en considerar esto, pues la forma en no solamente elevar la competitividad como gobierno y la de tu aparato productivo, ¿no? Sino, esta es una parte de la competitividad, ¿no? Pero bueno, quienes estamos en estos rollos también con otro tipo de temas, pues nos importa el tema social, el impacto social que puedas alcanzar para poder llevar a soluciones tecnológicas para el bienestar, ¿no? Y de la población históricamente rezagada, ¿no? Y esto me refiero a N cantidad de cosas. Ahorita estamos nosotros, por ejemplo, viendo muchos lamentables incidentes de inundaciones y demás, y a mí me asombra que el gobierno dice, vamos a levantar el censo. Oye, ¿por qué vas a levantar un censo, no? Tú tendrías que ya tener indicado con cientos de herramientas y con cientos de padrones, pues decir, llegar y a tocar, y yo ya sé que tú vives ahí, yo ya sé que tú tienes esta condición, yo ya sé que tu casa se inundó, ya no voy a levantar un censo, voy a buscar a Emilio Saldaña, que ya sé que está ahí, no voy a buscar que a quién le voy a dar la beca, tú ya, o sea, tendríamos que tener todas estas herramientas de inteligencia de datos y muchas cosas más que existen. Pero bueno, yo dejaría una intervención con esta lógica, ¿no? Diseño institucional, presupuestos y acción política pública transversal, ¿no? Sin esos elementos no hay nada ni al interior ni al exterior, y con un enfoque no solamente de competitividad económica, sino solamente de desarrollo e inclusión social, ¿no? Me encanta eso cómo significa. Pero bueno, te lo agradezco mucho. Eso es mucho más amplio, ¿no? Pero bueno, es una idea muy general, pero... Bueno, ya, aquí le dejo. Porque si no. Ahorita vamos a retomarlo desde ahí. Me encanta cómo nos lo explicas por lo siguiente, y quiero referirme a José Luis Martínez y la oportunidad de platicar, digamos, del otro lado de la banqueta, porque estamos preguntándonos un poco qué interpretamos como funcionarios públicos y como instituciones de gobierno, qué interpretamos por transformación digital, pero me encantaría escuchar y ponderarlo con lo que nos acaban de compartir ustedes, con lo que desde el lado de Citrix México, por ejemplo, José Luis Martínez, nos puedas compartir desde el lado de quienes, digamos, están generando aquellas herramientas que estamos utilizando para llevar a cabo lo que quiera que entendamos por transformación digital. ¿Cuál es tu perspectiva, José Luis, señor? Gracias, Emilio, Carlos, Gerardo, gracias por la invitación, y aquí al panel también un gusto conocerles. A ver, y yo ahorita que escuchaba aquí a mis compañeros panelistas, la verdad es que una definición única no existe, ¿no? Como bien dices, esto sale antes de la pandemia, ¿no? Es un término ya muy usado, también a veces hasta trillado, ¿no? Digamos que, y también hablando de que si es o no opcional, yo creo que hoy día no hay, digamos, una división entre
por qué los gobiernos sí o los gobiernos no, y por qué la IP sí o la IP no. Como sociedad, y hay eventos fortuitos que no controlamos, o sea, ejemplo el COVID, ¿no? Que nos hizo de viernes para lunes el ahora sí tener un compelling bastante, ahora sí que intempestivo para poder ejecutar cosas, ¿no? Entonces, como Citrix, lo que vemos es, típicamente, las compañías, las instituciones están viendo cómo usar mejor la tecnología para poder dar un mejor servicio a sus clientes o a los ciudadanos. Entonces, hoy día que estamos todos confinados, semiconfinados, ¿no? Una institución que recauda, como es Hacienda, un gobierno estatal, como es el Estado de Puebla, tiene que seguir dando servicios sí o sí, ¿no? Porque la vida sigue, ¿no? Diferente, pero sigue. Y somos convencidos de que con las herramientas que tenemos y esa complicidad que comentaba también recién Jesús, de el poder tener las políticas públicas adecuadas, los presupuestos asequibles y necesarios, y tener la voluntad de las compañías privadas como nosotros para poder tener esa simbiosis y, digamos, tener como objetivo final el darle un mejor servicio al usuario final, al ciudadano, al contribuyente, al cliente, si soy parte de la IP. Eso es donde creo yo que tenemos que estar enfocando esfuerzos, es decir, el hacer equipo, ¿no? Y no ser así que los que vendemos y los que compran, no, eso yo creo que ya es parte del pasado. Hoy día tenemos que, y esto nos dio una lección a todos, creo que es el poder seguir creciendo como sociedad, ¿no? Nos tenemos que recuperar, ¿no? Porque también, además, de este evento que fue de salud, también viene también el tema económico, ¿no? Que es, o sea, viene junto con pegado, como decimos en México. Y creo que es momento de otra vez hacer un alto en el camino, hacer equipo, hacer team back y digamos, cada quien en su trinchera, poner en la mesa lo que tenemos para poder tener un México mejor, ¿no? Entonces, y yo sí creo que en ese sentido, yo he visto, ¿no? Un montón de clientes nuestros de gobierno en México nos han contado sus experiencias de cómo Citrix les ayudó a tener una transición, digamos, suave, ¿no? En marzo, pensábamos que iba a ser un mes, pero la verdad es que ya llevamos 9 y lo que falta. Entonces, yo les diría, esto llegó para quedarse, aún post-COVID. Creo que estos temas están ya siendo también, digamos, homologados a nivel institucional, y bueno, ahí estamos aquí también para apoyarles a los gobiernos locales, estatales y federales a seguir avanzando en el tema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por esto que nos compartes. Y finalmente, Gerardo, quisiera preguntarte, porque me parece que el tema evidentemente es tan relevante que incluso hoy vemos que pues expertos dedicados a estudiarlo, como tú, Gerardo, lo hacen a través incluso de un instituto, como él es el caso del Instituto de la Transformación Digital. ¿Cómo hacer de Latinoamérica, señor, una región más competitiva? ¿Cómo están ustedes viendo la transformación digital como un elemento que pueda ayudar a esto? Claro, muchas gracias, Pisu, muchas gracias, Carlos, y gracias a todos, mucho gusto. Mira, como decía José Luis, hay demasiadas versiones, ¿no?, de lo que es la transformación digital y como también decía, ya el tema se empieza a agotar, pero el tema empezó desde hace muchos años y se llamaba sociedad del conocimiento, ¿no? Se llamaba adopción tecnológica o habilidades digitales para todos. Hoy le llamamos transformación digital y seguramente tal vez en unos años se va a llamar diferente. Pero la idea principal y como bien lo dijo Yasmín, yo cito al Foro Económico Mundial, ¿no? El Foro Económico Mundial dice que la transformación digital es la estrategia de adopción de tecnología en los países con el claro objetivo de desarrollar su competitividad. Entonces, yo diría que la transformación digital es una estrategia para el desarrollo de la competitividad de las organizaciones y los gobiernos por medio del uso y el aprovechamiento de la tecnología. Pero también bien se dijo, y Jesús también lo apuntó muy bien, no nada más es tecnología, y a veces cuando hablamos del término pensamos en software, pensamos en plataformas, y en realidad nosotros hemos definido los 3 pilares de la transformación digital, que son las personas, los procesos y la tecnología. Es decir, al final, si las personas no orientamos una estrategia hacia las personas dentro del gobierno y hacia los ciudadanos, pues no sirve de nada. De igual forma, si no eficientamos y tomamos en cuenta la habilitación de procesos, su automatización y digitalización, pues tampoco sirve, ¿no? Y por último, la tecnología es el hilo conductor que permite hacerlo realidad, ¿no? Entonces, debería estar centrada en el ciudadano, ¿no?
y debería de estar desarrollada a partir de una visión y liderazgo. Entonces también hay temas de los elementos de la transformación que son visión y liderazgo, la experiencia digital del ciudadano, que cada vez va a ser más relevante, ¿no? Y quién va a liderar la transformación digital dentro del gobierno. Entonces, es importante definir ese equipo y desarrollar esos líderes digitales. Entonces, ¿cómo genera competitividad en un gobierno tanto municipal, estatal, federal y a nivel región? Pues al final, una estrategia de transformación digital con una correcta visión orientada al ciudadano hacia las empresas y los organismos, pues nos permiten la facilitación o la mejora de las interacciones con los gobiernos para los ciudadanos, ¿no? Para las instituciones, para las empresas, y eso nos permite incluso pues, tener mejoras en recaudación, ¿no? Ser un lugar interesante para la inversión, y justamente hay mucho trabajo por hacer y uno de ellos es el marco legal. Yo pongo, por ejemplo, en la mesa el tema de la firma electrónica avanzada para los trámites de gobierno. Eso ya debería de empezar a ser una realidad, ¿no? Entonces, pues yo cerraría con el tema de que tenemos de empezar con una visión y liderazgo para poder ir desarrollando toda la estrategia dentro del gobierno. Gracias, Gerardo. Pues aquí cabe algo que ya mencionabas y que entra perfectamente para cuestionarnos es, eh, este confinamiento al final ha derivado en un mayor uso de servicios digitales. Por supuesto, los gubernamentales no han sido la excepción, pero bueno, eso quizás es un supuesto que vemos nosotros como usuarios de los servicios gubernamentales. Ustedes que están desde sus respectivas trincheras, Yasmín, Glenda, Jesús, ¿qué, ¿cómo han sufrido esta transformación? ¿Realmente ha habido una demanda de mayores servicios digitales? ¿Y esto qué ha significado para su operación interna? ¿Cómo ha afectado? ¿Cómo se ha resuelto? Porque la necesidad de transformar existe, pero a veces las herramientas pues no están tan a la mano, por la misma dinámica de inversión del gobierno, eso es indudable. Pero me gustaría que nos respondieran ustedes que están, digamos, viendo cómo crece o baja la demanda o realmente se paralizó todo esto. Si quieres, Glenda, tú que tienes un contacto un poco menos cercano con la ciudadanía, pero que por supuesto hay una operación y una transformación continua dentro del espacio donde tú estás. Sí, muchas gracias, Carlos. De hecho, sí, esa situación es un poco distinta, digamos, al proyecto o, digamos, de manera institucional, porque realmente quizá del sector Hacienda, quien tiene la mayor, pues, está de frente o cara a los ciudadanos es el SAT, ¿no? Pero desde acá, desde las secretarías, de la cabeza del sector, pues mucho es hacia adentro, ¿no? Desde cómo definimos digamos, generamos, pues, los procesos o las plataformas para que después el resto de la administración pública federal pues, pueda habilitar todos sus procesos administrativos y de la gestión presupuestal. Entonces, desde acá, digo, obviamente hubo un reto, como todo el mundo lo enfrentamos, de justamente esa gestión interna, ¿no? Desde los canales de comunicación, desde la inmediatez de la información, que justo como pues, hoy en día no existían realmente esas plataformas o sistemas más robustos, pues mucho intercambio de información era frente a frente, ¿no? O sea, voy a tu oficina o algunas reuniones, y eso, pues, digamos que de pronto pues, era lo más ágil, lo más, digamos, lo que las personas están acostumbradas a como modelo de captar más información, de discutir más abiertamente, de analizar, ¿no? Entonces, pues sí, se empezaron a adoptar herramientas justamente para poder pues participar y seguir, digamos, desarrollando estos procesos de manera remota. Pero independientemente de eso también, yo sí me he dado cuenta, y sobre todo, digamos, un poco con el proyecto de modernización de sistemas de información que estoy coordinando, frente a esta pandemia también o se hacen más relevantes algunos enfoques, se les da más prioridad o también, pues si vienen más a relucir otros, por ejemplo, prioridad de la transparencia, ¿no? O sea, en sí ya la gestión presupuestal lo que estábamos buscando, pues también es poder, de alguna manera un poco más en tiempo real o de manera más inmediata, pues
compartir esa información hacia afuera, pero ahorita en retos de salud, en términos también de desarrollo económico, donde necesitas estar teniendo indicadores e información pues más abierta, más pues sí, al tiempo para que otros puedan consumir, conocer, incluso coordinarse, pues viene a ser más relevante. También las herramientas digamos, para tener justamente visibilidad de esa información para la toma de decisiones, no necesariamente para los altos mandos, pero sí también en el día al día de los operativos, pues cómo ir teniendo más que ver, digamos, puras cifras o que me compartieron cierta información, tener claridad de esos retos que vamos enfrentándonos, ¿no? O de la capacidad de tener esa claridad para entender dónde hay los retos presupuestales más grandes o dónde se puede desahogar, ¿no? Cierto presupuesto. Entonces, todo eso viene a ser más relevante hoy por esas, digamos, ese modelo que se rompe de estar pues, presencialmente, de otro tipo de interacciones, pero también pues por las exigencias mismas que la pandemia y que la ciudadanía con las preocupaciones que tiene ahora, pues se tienen que internalizar acá hacia los procesos, ¿no? Entonces no es nada más el buscar ser más eficiente, que se logró, quizá costó los primeros meses, trabajar de manera remota y dar seguimiento digamos, a los proyectos, a las discusiones. Yo creo que sí tomó algunos meses, pero ya prácticamente todo el mundo lo siente un poco pues, ya natural, ¿no? O sea, y como decíamos, pues no es como que vamos a tener la esperanza, bueno, mañana, ahora sí, este lunes ya regresamos a la oficina, pues así va a ser. Entonces, no es un tema nada más de adopción, porque se tiene que ser, sino ya se nota como muchos servidores públicos, pues, entienden todos los beneficios que les dan estas herramientas, ¿no? No nada más conectarse y listo, ¿no? Sí. Bueno, tú que estás en un área de transformación o provocando la transformación como todos nuestros otros invitados, pero tú que estás en un, pues en este complejo hacendario de ingresos, recaudación, planeación del gasto, etcétera, ¿sí has visto que ha cambiado esa perspectiva, digamos, en los mandos superiores? O sea, que sí están dándose cuenta, una, que se necesita la inversión y dos, que las prioridades de inversión cambiaron, por ejemplo, de lo que tú pensabas en enero del año pasado, bueno, de este año, perdón, en enero tú decías, pues bueno, vamos a ir por acá, etcétera, haciendo como tú, el famoso POA, etcétera, todas estas herramientas, ahorita que como dices, pensábamos que iba a ser un mes, pero pues la operación se alteró completamente según como lo estás contando. Y entonces las prioridades de inversión, tú has visto que sí están cambiando y quizás también desde tu óptica o la visibilidad que tienes hacia todas las demás áreas de gobierno. ¿Tú sí lo has visto? Bueno, hablando por parte de la Secretaría de Hacienda, sí, por ejemplo, sé que el año pasado sí estaban, digamos, un poco pues en la mira o en el tintero algunos proyectos de modernización de la plataforma tecnológica, ¿no? Por ejemplo, ir construyendo una nube de servicios o una migración de unos sistemas que ya no permitían un poco las mejoras, ¿no? Que los usuarios, digamos, administradores de los sistemas o usuarios dentro de Hacienda pedían. Pues el día al día te comía la operación y como que lo vas empujando, ¿no? Y 2020, pues sí, o sea, ya vimos que justamente eso que estábamos dejando pasar o que estábamos aplazando era lo que nos hubiera permitido hoy actuar mucho más ágil y eliminar muchísimas de las preocupaciones y pues tropiezos que, digamos, que en los que nos encerró esta pandemia, ¿no? Y la contingencia. Entonces, sí, en materia, por ejemplo, de infraestructura tecnológica hacia el beneficio de Hacienda, pues sí se han no nada más comprado los servidores, sino se está formulando una estrategia de cómo se van a aprovechar, ¿no? Y no solamente en capacidades de almacenamiento, de información, sino también lo que hablaba, como esta un poco cultura modular pues nos permite tener la información en donde necesitemos estar, ¿no? Y cómo buscar esas capacitaciones para que los servidores públicos pues puedan también hacerlo de esta manera. En otro sentido también, pues sí, o sea, la parte de los sistemas, ya yo que había, digamos, empezado estas conversaciones de las prioridades que necesitamos y cómo queríamos diseñar este proyecto, sí un poco había alguna resistencia, ¿no? O no se entendía necesariamente el por qué se buscaba generar un cambio en los sistemas. Y creo que ahora sí ya fue muchísimo más claro para todos, ahora sí el golpe duro de la realidad.
y hasta he recibido un poco más de, pues más que solicitudes, pues comentarios y ver, oye, ya, entonces cuando arranquemos el proyecto se puede meter esto, ¿no? O sea, ideas, ¿no? Adicionales. Claro. Entonces esa avidez también un poco de esa apertura al cambio, porque pues creo que al final se sufrió, se padeció un cambio y que pues no estaba bajo nuestro control. Qué mejor que tomar la posición de esa postura de, bueno, nosotros diseñamos el cambio y estamos viendo cómo, pues que sea de nuestro beneficio, ¿no? Gracias. Jesús, hemos visto que Puebla en particular ha tenido un gran despliegue de servicios nuevos, precisamente digitales, eh, pues porque han visto esto, pero siempre me queda la duda, ¿estos servicios se han generado desde la oferta o desde la demanda, digamos, desde tu visión como innovador o porque la ciudadanía también ya está demandando esta interacción? Entonces, cuéntanos cómo ha sido la experiencia y cómo ha cambiado la operación del gobierno de Puebla en ese sentido. Bueno, desde la oferta y desde la demanda, o sea, fue ambos, ¿no? Veníamos, obviamente nosotros veníamos con varios proyectos y varias intenciones de digitalizar servicios y varios trámites que resultaba absurdo no tenerlos hoy día, pero pues esto hizo que sacáramos rápido, más a mayor velocidad y en poco tiempo esta nueva oferta hacia nuestros ciudadanos. Pero te digo, estas necesidades fueron hacia el exterior, hacia nuestros ciudadanos, pero también hacia el interior, nuestros propios clientes internos que son los funcionarios, las direcciones y todos los funcionarios públicos que aquí participaban, ¿no? Entonces, fue un boom de correr hacia adentro y también hacia afuera, ¿no? Aquí lo interesante es que nos deja muchísimas lecciones que nadie había experimentado. Todo el mundo decíamos, oye, pues sí, los beneficios, y ahora no era como oye, es como de moda, es buena onda, o nos ayuda, no, o sea, era necesario, ¿no? De pronto todo el mundo quería tener videoconferencias, todo el mundo necesitaba tener conectividad, todo el mundo necesitaba tener sus oficinas virtuales, digitales, para poder trabajar en casa o desde donde estuviera, y todo el mundo estaba en esto, y sobre todo porque tú sabes, ¿no? En esto del gobierno hay como, les encanta, hay comités, subcomités, comisiones, en cantidad de espacios institucionales que tendrían que seguir funcionando para que esto caminara, ¿no? Entonces, el tema nos está dando evidencia de que, oye, ¿cuánto ahorramos de papel? ¿Cuánto ahorramos de electricidad? ¿Cuánto ahorramos de vehículos? ¿Cuánto ahorramos de mantenimiento? ¿Cuánto ahorramos de tiempo? Y nuestro gobernador y muchos otros secretarios son los primeros entusiasmados en ver de cómo esto funciona, camina, es seguro, obviamente, pues, teniendo en cuenta todas los elementos que son necesarios, y fue padrísimo. Por el lado de los ciudadanos, pues también la propia gestión de la pandemia nos obligó también a cómo nos conectamos con ellos, cómo les brindamos asesorías, cómo les brindamos teleconsultas, cómo conectamos a nuestros médicos que estaban en casa por razones de vulnerabilidad, con los médicos que sí estaban o que siguen estando en los hospitales trabajando. Entonces, infinidad de soluciones que no nuevamente eran pues necesarias, sino que también brindaban la oportunidad de atender esta pandemia, y la seguimos atendiendo, ¿no? Te digo, aquí pusimos un call center virtual, un centro médico virtual, autoevaluaciones en línea, como ya hay muchas. Ahora transitamos también en una serie de los trámites básicos, que es todo este registro civil, de registro público de la propiedad, del catastro, que siempre históricamente se hablaban, pero pues ahora sí o sí, si no, no hay forma de que esto suceda, ¿no? Y viene sucediendo también, te digo, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Porque también, y te digo, va de la mano con la necesidad de tener también la infraestructura tecnológica y las soluciones adecuadas para esto, ¿no? Nosotros traemos pensado todo el tema de oficina virtual, ¿no? Porque todo el mundo le encantaba y le encanta comprar computadoras y demás, ¿no? Cuando ves que los aplicativos que utilizan son 2, 3 aplicativos, conexión a internet y baja. No, pero ahí el secretario, no, quiero una máquina aquí que hay, y los entonces, oye, pues no, y justamente traigo mucho a la colación porque con Citrix estuvimos platicando, viendo, ¿no? De cómo, oye, pues con el poder que podemos obtener hacia la virtualización de nuestros escritorios, te da seguridad, te da movilidad, te da todo, ¿no? Te da ahorro. Los ahorros son impresionantes, ¿no? A través de terminales tontas, clientes ligeros, lo que tú le llames, y ahora estamos transitando mucho más rápido en este modelo también de trabajo, porque aquí todo el mundo le encanta tener su cajota o su monitorcito, o sea, tener, ¿no? Y pues, es absurdo, cuando son máquinas de escribir, digo,
muchas, como se utiliza, ¿no? O sea, 2, 3 aplicativos, un sistema robusto, una buena capacidad de cómputo en la nube, una buena conectividad. Y te digo, todo esto es voluntad, ¿no? Porque también viene temas de transparencia, viene temas de presupuesto. Pues había quien les encantaba comprar o les encanta andar comprando cosas cuando ahora con una planeación mucho más estratégica resulta el doble de exitoso y también barato, ¿no? Créeme que el costo-beneficio, como nunca, yo creo, ha estado demostrado en los diversos indicadores que cualquier gobierno puede voltear a revisar. Te digo, no nada más es los vehículos, el tiempo, los presupuestos, etcétera. Entonces, creo que hacia ahí, esto nos ayudó, diría Ernesto Piedras, ¿no? Un empujón digital, ¿no? O sea, sí fue como, vámonos, y de pronto todos salimos a correr, y en nuestras propias casas, bueno, con quien tiene sobrinos o algo así, hijos, ¿no? Pues te das cuenta que ellos también estaban conectarse, y el papá y nuestros propios amigos funcionarios, oye, ¿cómo me conecto? Oye, ¿cómo conecto aquí? ¿Cómo funciona tal o cual solución? O sea, nos vino a revolucionar a todos, y nos sigue revolucionando, y esto va para largo. El próximo año, créeme que va a ser igual o peor con el tema de la vacunación. O sea, es todo un reto. Hoy en la mañana me vacunaron aquí de influenza, y te das cuenta, oye, pues a ver, no, pues te anotan en un papelito y ya, oye, pues créeme, así le vamos a hacer el próximo año con esta vacuna tan importante. ¿Qué estamos pensando como gobiernos? ¿Cuáles son las posibilidades de tener esta identidad digital, de tener este seguimiento? Nos estamos tratando de visualizar, prepararnos, pero te juro, o sea, me vacunas con la influenza, ya me dan papelito, oye, próximo año esto tiene que ser ante la escasez, ante lo caro, ante la logística de refrigeración. O sea, hay unos retos que yo no sé cómo vamos a enfrentarlos, si no es que todos los gobiernos, el propio, entiendo, ¿no? El gobierno federal camina con muchas cosas, pero al final también los gobiernos locales, o sea, ¿cómo, no? Con un código QR llega ya que te escanean tu código QR, es Jesús ya se vacunó, son 2 dosis las que se necesitan, por ejemplo, entre muchos de los otros retos, ¿no? Pero bueno, igual, aquí dejo que luego nada más platicar. No, fantástico. Quería preguntarle, Emilio, si me permites, perdón por robarte por la favor. palabra, pero a Yasmín, porque la perspectiva desde un lugar que sinceramente está bastante lejos, si esta realidad es similar? Misma pregunta que tenía yo. Exactamente. Allá en Paraguay, porque sin ir más lejos y precisamente agradecer a nuestra audiencia que está con nosotros y agradecer que están llegando preguntas. Vamos a tratar de darle salidas ahí a las preguntas de nuestra audiencia. Adelante, pueden preguntar, pueden participar, por supuesto, nos gusta mucho, pero sin más, comentar, por ejemplo, que Yasmín está en un lugar del continente donde está viviendo el verano, donde las circunstancias incluso climáticas son distintas, la propagación de la pandemia ha sido completamente distinta, digamos, los cúmulos poblacionales también, por supuesto, son muy distintos a México, pero ¿cómo ha afectado esto en un entorno pues distinto, como es el paraguayo? Yasmín, adelante, por favor. Sí, bueno, gracias Carlos. Hoy justamente uno de los días más calurosos del año, todavía no es oficialmente verano, pero hacía como 32, 33 grados centígrados, así que se podrían imaginar, estoy acá en el aire acondicionado. Cuando hablaba Glenda y cuando hablaban Jesús, me reía dentro mío porque es la misma situación. En Paraguay, un país pequeño, 7 millones de habitantes, un PIB de 45 billones, y uno parecería, ok, digitalizar una población de 7 millones es casi como un estado para ustedes, para dimensionar lo que es. Y pre-pandemia, nosotros recibimos un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Agenda Digital, que viene como a transformar digitalmente el país, conectividad, tema de digitalización de trámites, economía digital, y en los últimos 2 años, ¿qué hicimos? Nos organizamos para poder empezar a desembolsarlo justamente este año. Y específicamente en términos de digitalización de trámites públicos, teníamos todo listo. Estos son los 2.600 trámites que tiene Paraguay, de los cuales tendríamos que priorizar, y para el 2023 alrededor de 190 de estos deberían estar priorizados. Y pre-pandemia, básicamente,
tres cosas nos pasaba como gobierno y no podíamos nosotros realmente digitalizar los trámites y dar este beneficio a la ciudadanía. Lo primero era desde el Ministerio de Tecnología, que nos toca desde Presidencia trabajar muy en coordinación, era la resistencia a las otras instituciones públicas, porque teníamos los 2.600 trámites y necesitábamos priorizar cuáles iban a recibir el grant para poder digitalizarlo, ¿verdad? Por ejemplo, priorizar según la demanda ciudadana, según la complejidad del trámite, según la visión y según la capacidad y madurez. Y recibir las instituciones públicas siempre tenían otras cosas que hacer, no había retorno, le enviábamos correo, notas, todo lo que se podrían imaginar y no había retorno. El segundo tema era un tema más normativo, y un caso, creo que Jesús citaba el tema del certificado de nacimiento, de fusión matrimonio, que según la ley dice que necesitaba una estampilla. Entonces siempre decían, no, que la estampilla, se necesita la estampilla, y ahí con el equipo del Ministerio de Tecnología, con el equipo legal, se vio que la estampilla también podría ser electrónica. Y ahí entonces existía otro problema, siempre se buscaba, como nosotros decimos, la quinta pata al gato. Y el tercero era un tema financiero, en el sentido de que muchos de estos trámites representan un ingreso para la institución, ¿no? Para el Ministerio de Hacienda, y cómo este ingreso se les iba a sacar o se les iba a disminuir de alguna manera, ¿verdad? Bueno, cuento corto, vino la pandemia y ahí sacamos una ley de emergencia, y uno de los artículos establecía que todas las instituciones públicas deberían dar y priorizar cuáles son los trámites que se debería digitalizar en forma priorizada. Rapidísimo se contestaron todos esos correos, todo eso que estaban en cola, que aún no estaban contestados, y se empezó a... Ahí perdimos la imagen de Yasmín. Lamentablemente, sí, 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 sí. bueno, en lo que regresa, ya, Ahí está ya ya. estás por acá. Adelante, Jazmín, te Sí, perdimos un te perdí, momento sí. hace los últimos segunditos nada más, ¿eh? Y básicamente en una semana se resolvieron los temas de resistencia institucionales, el tema de los temas normativos, todo lo que se pueden imaginar, y esto se pudo solucionar. Y hay un tema para el cual nosotros como paraguayos estamos orgullosos, que lanzamos después de un mes de la ley de emergencia, un mapa de inversiones, donde básicamente es un mapa de transparencia, participación y control ciudadano, donde la ciudadanía audita el uso de los recursos públicos ante esta ley que les comenté, ¿verdad? Y fue así como Paraguay básicamente siempre como que rezagado en términos de innovaciones o en términos de digitalización, pero ahí pudimos demostrar a toda Sudamérica que Paraguay sí puede innovar en tiempo récord y demostrar a través de la transparencia y la participación ciudadana que sí podemos ser líderes en transformación digital. Gracias, José Luis. Eh, por supuesto, ustedes como una empresa que provee tecnologías y que nos mencionaba Jesús, la cuestión de la eficiencia en las inversiones, cómo lo están viendo esta cuestión de optimizar el poder de cómputo, que realmente a veces estamos súper sobrados en los escritorios, sobre todo en las instituciones públicas, donde, como mencionaba nuevamente Jesús, se usan como máquinas de escribir muchas veces, y tener una computadora, no sé, con un procesador de 10, 15, 20 núcleos, pues no se justifica, pero también la oferta no es tan flexible. ¿Ustedes qué han visto precisamente en esta cuestión de racionalización derivado de las inminentes necesidades de digitalización? Ya lo hemos visto, nos comenta Yasmín, nos comenta Jesús, nos comenta Glenda, que pues ahí la cuestión ha sido precisamente reaccionar y ahora mismo pues estar planeando hacia el próximo año, porque el próximo año, ya lo hemos visto, no va a ser tan diferente de a este año, lamentablemente. Perdón a todos los que nos ven y se decepcionan un poco, pero no va a ser muy diferente. Vamos a tener un panorama todavía de confinamiento en lo que llega esta inmunidad a grandes volúmenes. Entonces, ¿ustedes cómo han podido percibir esto, José Luis?
Gracias, Carlos. Mira, una buena pregunta, y es que aquí escuchando aquí a los colegas, la verdad es que también así como que me da mucha emoción, ¿no? El ver la pasión con la cual abordan los temas. Y a ver, ¿qué vimos en estos meses? ¿No? Vimos un periodo en el cual pasamos de una crisis, ¿no? En el momento cero, en donde había que movilizarnos hacia la casa, llevarnos el trabajo a la casa, como Dios nos daba a entender, ¿no? Esto fue un tema de 2, 3, 4 semanas. Después de eso, tocaba estabilizar, ¿no? Los ambientes, ¿no? Gubernamentales y privados, ¿no? Es decir, en estos meses de marzo a mayo, junio, nos tocó reaccionar, digamos, apoyar a las instituciones públicas y privadas a ver cómo invertir mejor lo que había en ese momento, porque eran también, o sea, estábamos a inicios de año, todavía presupuestos a lo mejor no liberados en la parte gubernamental, y ver cómo reaccionar. Bueno, ya logramos movernos y responder a esa crisis. Después, el reto de, oye, si estoy yo abriendo el entorno aplicativo de mi institución a internet o a mi casa, a tu casa, ¿cómo le doy seguridad, ¿no? A que ese funcionario va a estar operando en un entorno, digamos, confiable y seguro. Entonces ahí fue, ok, ¿cómo estabilizo, cómo raciono quizá y también uso mejor así que el cómputo que tengo en mi site, en la nube, en un sitio hosteado por un tercero? Entonces ahí también pudimos también apoyar a que ese movimiento fuera mucho más rápido y mucho más seguro. Y ahora, 8 meses después, ¿qué tenemos? ¿No? Tenemos que ya estamos planeando 2021, ustedes y nosotros, ¿no? Con una perspectiva de que el año que entra va a ser muy parecido a pero además viene el tema de, como comentaba Jesús, la famosa vacuna. 2, el tema es de cómo recupero la economía. Entonces, on top del tema o sea, del virus y que aquí seguimos viviendo, bueno, también vienen otros retos más en el cual ya estamos también pensando en cómo también innovamos modelos nuevos de negocio, gubernamentales o privados, en base al uso de la TI. Entonces, en ese sentido, yo sí veo un shift hacia el cloud mucho más acelerado, ¿no? Creo que está un poquito medio lento quizá esa adopción de cloud. Hoy día todo el mundo se está viendo a la nube por temas de DRP inclusive, y ahí también Citrix está apoyando a esos clientes a moverse en ese sentido. Y de nuevo, o sea, muchos de estas políticas públicas y privadas llegaron para quedarse, ¿no? El tema del trabajo remoto, quizá 3 de cada 4 empleados el año que entra siguen trabajando en casa, con virus o sin virus, con vacuna o sin vacuna. Entonces, tenemos que irnos adaptando y adoptando, ¿no? Es adaptar y adaptar ese tipo de prácticas que tienen que ver con la gente, procesos y TI, como dijo Gerardo hace un momento, ¿no? Claro, gracias. Y Gerardo, pues desde una perspectiva también más global, más integral, que nos puede dar desde el Instituto Latinoamericano, ¿cómo has visto precisamente esta transformación operativa y aumento en la demanda de los servicios? La- eh, hemos pasado todos este trauma este trauma del COVID para, como nos mencionaba José Luis, llegar a normalizar de alguna manera la situación, porque sabemos que no va a acabar. Entonces, todos nos hemos tenido que estar moviendo. Al principio nosotros me acuerdo que hablábamos mucho de pues, el teletrabajo y todo esto, pero hoy en día, como igual nos comentaba José Luis, va a ser una realidad continua, no vamos a volver a la oficina. Y esto obviamente está afectando. Entonces, con la visibilidad que has podido tener con diversos gobiernos locales, estatales, nacionales en Latinoamérica, ¿tú qué nos puedes contar? Bueno, primero quisiera decir que llevamos más de 20 años asesorando a los gobiernos, ¿no? Y bueno, todavía no existía el término, pero ya estábamos platicando de los temas. Y una de las cosas que identificamos es primero unificar la visión, ¿no? Y es la importancia de la visión y liderazgo de la transformación digital. No voy a decir en dónde ni con quién, pero nos tocó estar con funcionarios donde decían, no, yo ya implementé todo gobierno digital, todo gobierno electrónico ya está implementado. Y para nuestra sorpresa le dijimos, muéstranoslo, ¿no? Y lo que nos mostró fue una lista de trámites para descargar los PDFs, ¿no? Esa era su visión de gobierno electrónico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es alinear justamente esa visión y encontrar ese liderazgo para poder llevarla a cabo.
Adicionalmente, sí tenemos que identificar el grado de adopción tecnológica del gobierno o de la institución para poder sentar las bases para desarrollar un plan estratégico de transformación digital. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Hay una disposición, hay cada vez un mayor sentido de urgencia, pero hay poco conocimiento de cómo implementar y cómo llevar a cabo el liderazgo de la transformación. Y no necesariamente ese liderazgo requiere habilidades tecnológicas, ¿no? Es decir, y por ahí tenemos una pregunta al respecto, es más una especie de inspiración, de mentoring, de comunicación, de habilidades de negociación con presupuestos, ¿no? Con finanzas, con otras áreas. Y bueno, tienes que ser un líder de equipo, o sea, tienes que ser un líder natural y sí tener alguna formación tecnológica. Entonces, creo que ahí está un poco la debilidad dentro de los gobiernos o de las instituciones para poder impulsar desde adentro la transformación digital. Y entonces yo les recomendaría a todos los que nos escuchan que conozcan un concepto que ahora es el intrapreneur, ¿no? En vez del entrepreneur, es el intrapreneur, aquel que dentro de la organización impulsa los proyectos de tecnología para hacerlos realidad y hacer realidad la transformación digital de la organización. Claro, gracias. Pues aquí tenemos una muestra precisamente de que hay estos intrapreneurs dentro de gobierno. Jesús, Glenda, obviamente Yasmín, son pues elementos de cambio. Entonces, siempre nos da mucho gusto que nos hagan caso, que atiendan nuestro llamado, pero sobre todo presumirlos con la audiencia, que sí. Sí hay este espíritu, pero precisamente eso me lleva, y con esto te dejo la palabra, Emilio, nada más me lleva a poner la piedrita en el zapato de decir, hay estas personalidades o hay estos elementos de cambio dentro de las instituciones públicas, en muchas los hay, pero ¿qué tanto esta pandemia o el confinamiento derivado de ella, por supuesto, nos ha llevado a la necesidad de que los funcionarios públicos sean más agentes digitales, le entiendan más? En palabras muy coloquiales, ¿qué tanto necesitamos que sepan moverle más a la computadora? Porque antes era, tráeme al de sistemas, y eso es una anécdota de hace unos años, cuando salieron los iPads, tráeme al de sistemas porque quiero ponerle aplicaciones a mi iPad, ¿no? Obviamente, eso era lo clásico, estamos hablando de 2010, allá hace una eternidad en tiempos digitales. Pero hoy en día no podemos permitirnos eso, precisamente, en principio porque no tenemos al de soporte técnico a nuestro lado, y porque aparte nos hemos tenido que ser autosuficientes de alguna manera en términos digitales en nuestras casas, pero los funcionarios públicos, ¿qué tan digitales se están volviendo? ¿Qué tanto trabajo les está costando? Y sobre todo, ¿qué tantas esperanzas tenemos de que este cambio sea permanente a raíz del cambio que están sufriendo las personas en su entorno? Pero adelante, Emilio, yo nada más dejando ahí Oigan, es que estamos, qué bárbaro. Yo creo que lo primero que me gustaría plantear es, a la mesa, por supuesto, es que aprovechando la privacidad que nos da, la intimidad que nos da una sesión como la que estamos teniendo en este momento, pues comprometerles amablemente a que pudiéramos volvernos a reunir, porque a lo largo de la conversación y de las preguntas que nos está haciendo la audiencia, podemos intuir que este es evidentemente un tema que es muy profundo, que tiene varias aristas que son per se temas profundísimos y súper relevantes todos, pero que además querríamos escuchar de la voz justamente de Jesús, de José Luis, de Gerardo, de Lenda, de Jazmín. Yo quisiera preguntarles lo siguiente para dar paso, porque el tiempo está siendo injusto de verdad, pero queda claro que cuando uno está muy a gusto el tiempo pasa como está pasando ahorita con esta velocidad. Queremos, por supuesto, compartir algunas de las preguntas que nos ha hecho la audiencia, pero yo quisiera, tratando un poco de resumir lo que hemos estado conversando y escuchando y aprendiendo de ustedes el día de hoy, retomar un par de cosas. Glenda comentó algo que me fascina, es un tema que me gusta mucho, pero además que es un gran lujo y un honor escucharlo de alguien que está del lado del gobierno implementando la tecnología, y es la siguiente: la certeza de que, a diferencia de que si voy a Spotify y no funciona como me gusta, me puedo ir a 1, 2 o 3 o 4 o 5 versiones y propuestas de servicios
hasta que encuentre la que más me guste y que tengo eso, tengo opciones. No escuchamos normalmente a funcionarios de gobierno que tengan la certeza de saber que los ciudadanos, si no pudimos realizar un trámite en el sitio de gobierno, ya no pudimos, caputis, fregotis, amolotis, porque no hay opciones. Pero escuchar a funcionarios que están conscientes de ello da mucha esperanza, porque entonces entendemos que la vara, en el sentido del nivel de usabilidad, de experiencia de usuario, de sostenibilidad de estos servicios y las expectativas de nuestro lado como ciudadanos son mucho más grandes. Yo querría preguntarles entonces, y además el gusto y lo fortuito de saber que a nivel, por ejemplo, latinoamericano, el saber que equipos de trabajo en gobiernos, como es el caso de Jazmín, que estamos enfrentando escenarios similares. Ustedes, prácticamente todo el panel, son mucho más jóvenes de lo que les quiero compartir, pero hasta no hace mucho tiempo había un efecto muy particular. Uno podía ver en distintos países, hoy esto se ha reducido mucho, pero dependiendo del país o del continente, uno podía casi asomarse a una ventana del futuro en términos de lo que Internet estaba provocando en esos distintos países. Hoy vemos cómo está comenzando a igualarse el nivel de avance y de las fronteras que se dan. Yo quisiera preguntarles, en general a la mesa y cada quien desde su propia experiencia. Uno, tomando además lo que estabas diciendo, Carlos, dos habilidades que ustedes consideren que el funcionario tradicional, ese al que nos dijeron hace unos meses, toma tu compu, toma tus cosas y vete a tu casa a trabajar. Oye, pero si nosotros no teníamos un proceso de toma tu compu, toma tus cosas y vete a tu casa a trabajar, ¿qué habilidades, un par que ustedes consideren cada una y uno que nos pudieran compartir, son relevantes que tomen? Y además, aprovechando que está José Luis, Gerardo y además sus servidores en representación de aquellos proveedores que hoy no entiendan o no traigan muy bien la brújula, y por supuesto ahí no me refiero a ninguno de los presentes, todo lo contrario, pero para los proveedores que no sabemos qué podríamos estarle vendiendo al gobierno ahorita y cómo acercarme correctamente cuando hablamos de transformación digital, ¿qué recomendarían ustedes o qué consideran que están convirtiéndose en servicios entonces que deberían acercarse? Servicios y habilidades de funcionarios tradicionales que no lo eran antes y hoy deben ser digitales. Comenzando, por favor, por Jazmín, si les parece bien. Sí. Bueno, primero quiero hablar de la base, que es alguna herramienta de procesos. Una herramienta que me demuestre, que yo pueda demostrar los resultados que voy haciendo o cómo voy trabajando. Porque antes era, meto mi dedito a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde pongo, quiere decir que ya vine, ya. ¿Qué metodología y cómo yo puedo demostrar ese resultado que estoy dando como funcionaria pública? Uno, eso. Y lo otro que tiene que ver con habilidades digitales. Hoy en día el funcionario público que más está rindiendo es el que más aprendió a utilizar Zoom, a utilizar Google Meet, a utilizar las herramientas que estamos hablando en el sentido... me contaban ayer que desde el Banco Central empezaban a hacer, por ejemplo, ¿cómo pongo mi mail a mi teléfono? Por ejemplo, esa fue una de las primeras charlas que se hacían y que se llamaban a todos, ¿verdad? Otras era que se le daban bonos para que todo el mundo pueda aumentar la capacidad de internet en sus casas, por ejemplo. Bueno, todo ese tipo de cosas que uno lo conoce al funcionario cuando entra a la oficina, ¿no? Toda la realidad de su casa. Ahora la realidad de la casa te trae a la oficina. Entonces, ¿cómo democratizar el acceso a Internet y el conocimiento y la digitalización a todos por igual en la organización? Básicamente eso. Sí, más gracias. Don Jesús, ¿tú qué opinas? No, sí, bueno, yo creo que digo, todo este truco, insisto, es el tema de voluntad política, ¿no? Y de decisión y de enfoque de gobierno, ¿no? Yo, no es porque a mi jefe, pero tengo un gobernador digital y tengo un gabinete también digital y subsecretario digital. Aquí está un subsecretario también, yo y aprecio mucho que están metidísimos. O sea, no hay que convencerlos, sino más bien hay que contenerlos a veces, ¿no? Entonces, cuando sucede que un gobierno está reunido de gente así, pues es mucho más fácil. Obviamente, pues, hay otras dependencias, secretarías donde
pues sí, ha sido más complejo el tránsito a lograr adoptar e implementar este tipo de medidas, pero en general, y todo parte de que el gobernador dice así, ¿no? Y quiero esto, ¿y por qué están haciendo esto? Mira, hoy justamente estamos haciendo un ejercicio bien bonito de entrega de despensas, ¿no? De paquetes alimentarios para gente que está afectada por todo este tema de la pandemia. Y no, la primera etapa le hicieron a papel, ¿no? Y no, un relajo, o sea, se han tardado meses en poder integrar los expedientes, tener el control, todo eso. Y dijimos, oye, ¿por qué no hay una solución? Oye, hay una solución, sí, ¿cómo ves? Tal. Hoy en día, hace 4 horas se entregaron lo que se tardaron, no sé, 2 días en el anterior ejercicio, ¿no? Entonces, ves la voluntad, ves la capacidad, ellos también ven la oportunidad de tener transparencia, seguimiento, claridad en todo lo que se hace, ¿no? Entonces, yo creo que a nosotros los gobiernos nos interesa sobre todo, pues, este contacto con proveedores y demás que te entiendan muy bien y que sepan hablar con proyectos y con mucha claridad, ¿no? Porque de pronto te venden la solución, aquí no, y nos vamos a echar 3 años y necesitamos millones de pesos y todo eso. Pero digo, las soluciones más robustas, las más sencillas, no caminarán si no hay voluntad, si el funcionario público no le ve la importancia y la necesidad de implementarlas, si no le ve a corto, mediano y largo plazo estas bondades y beneficios, ¿no? Entonces de pronto te llegan y te asustan o por el contrario, vienen y que te la pinta súper fácil y dices, bueno, esto como que no me suena, ¿no? Entonces ha sido parte, creo que, del fracaso de muchos proyectos tecnológicos, no solamente a nivel municipal, estatal, federal, ¿no? De que no se llegan a centrar con toda claridad los temas y los enfoques y los objetivos muy, muy claros, tanto a nivel presupuestal, a nivel de hasta dónde podemos, tenemos el personal capacitado o no para que esto lo haga, tenemos la infraestructura tecnológica para que esto corra. Entonces, creo que de ahí parte todo, pero te digo, creo que hay como nunca muchos gobiernos estatales y bueno, nuestro propio gobierno federal con mucha claridad en estos temas, ¿no? Digo, a mí me gusta mucho el caso de Ciudad de México porque ves a Pepe Merino en todos lados, ¿no? O sea, lo ves viendo temas de reactivación, viendo temas de COVID, viendo temas de trámites, ¿no? O sea, temas de mejora regulatoria, o sea, logran hacer, para mí ha sido uno de los ejercicios muy, muy interesantes. Nosotros también aquí vemos transparencia, mejora regulatoria, gobierno digital, porque es indisoluble, o sea, quieres tener esta cadena virtuosa, debes de tenerla así, ¿no? Y vemos los fierros, y vemos lo que es, sí, desde el que llaman para decir, oye, el soporte técnico aquí también se ve. Entonces, esa conjunción de esfuerzos y a través, como platicaba, no es necesario que sean tecnólogos, no, es una voluntad política y una capacidad jerárquica de decisión que empiezan con nuestro primer gobernante, ¿no? Pero, sí, claro. Glenda, adelante, por favor. Muchas gracias, no, muy interesante lo que dijeron Jazmín y Jesús. Yo creo que yo lo dividiría en cuanto a las capacidades necesarias, pues en estos dos grandes grupos, ¿no? O sea, la gente, el personal operativo, ¿no? Los que decías, pues ahorita los mandamos a sus casas con o sin computadora y ahora qué hacer. Para ellos creo que la capacidad más importante a adquirir, y otra vez es como habilidades blandas, soft skill, es la capacidad de adaptarse, ¿no? Porque las tecnologías van a seguir evolucionando, ya. O sea, eso y de manera súper veloz y van a haber muchas opciones. A lo mejor ahorita en Secretaría de Hacienda utilizamos Teams y en Secretaría de Economía usan Zoom, ¿no? O sea, you name it. Entonces, la habilidad que sí requieren es, pues cómo poder sí, tener esa capacidad de buscar, de ser curiosos, ¿no? De usar, de no ver como una barrera cuando se les presenta ese reto y que puedan asumir. Obviamente, del otro lado hay que darles las herramientas, pero esto es importantísimo porque incluso no es nada más como en el uso de un nuevo software. O sea, en la transformación digital, la adaptación es porque se requiere que participen estas personas en un nuevo modelo, en una nueva realidad, ¿no? Entonces, esa adaptación pues no nada más a utilizar un software, una herramienta, pues, sino al cambio general. Y para el otro segmento, digamos, los altos mandos o medios mandos directivos, más que una capacidad, a lo mejor yo lo que veo es esta actitud que sí empieza mucho desde la pandemia a reconocer que la tecnología es un elemento básico, ¿no? Para la operación y la construcción de gobierno. Pero básico así en todo el concepto de básico, como lo decía ahorita Jesús, que Pepe está colaborando con todas las secretarías de la Ciudad de México porque la tecnología tiene que permear y ser en ese sentido, ¿no? Y ahora sí como un poco en ese reconocimiento, esa apertura a imaginar, a ser creativos, pues sí es evidentemente útil que tengan al menos la perspectiva o el panorama de qué tecnologías, qué soluciones hay en el mercado, ¿no? Que sí tengan ese contacto hacia startups, hacia pues,
grandes empresas de tecnología para tener visibilidad de qué existe, porque eso entonces les permite imaginar soluciones o incluso cuestionarse si los procesos actuales no, o sea, tendrían capacidad de mejora. Es como si no conocemos qué ingredientes tenemos a la mano, pues no vamos a poder imaginar una receta, ¿no? Entonces, pues que puedan entender un poco a grandes rasgos cómo funciona redes distribuidas, inteligencia artificial, machine learning, no sé, analítica, etcétera. Creo que esas serían las dos capacidades o actitudes dependiendo de quién nos referimos. Ay, sí, totalmente de acuerdo. José Luis, ¿qué opinas tú desde el punto de vista justamente del proveedor, de quien genera este tipo de tecnología y qué habilidades has visto tú han sido las efectivas que los han ayudado a acercarse de manera mucho más efectiva con las soluciones que proveen? Claro, gracias, Emilio. A ver, acá, y yo que sería muy, muy egoísta dejarle todo el paquete a nuestros servidores públicos, eso no es justo. Buen Creo que punto. es un tema de hacer equipo, ¿no? Yo creo que tiene que haber un pensamiento disruptivo. Ya vimos que sí podemos hacerlo, que sí pudimos reaccionar en tiempo y forma. Entonces, uno es el pensamiento disruptivo, ¿no? Dos, de nuevo, tener esa complicidad entre el sector público, la IP, los proveedores de TI, para tener para cada caso, para cada problemática, a atacar la mejor tecnología posible y en conjunto, ¿cómo se llama? Proponer proyectos realmente sustentables para el país. Y last but not least, creo que aquí un tema que todos compartimos, Jazmín en Paraguay y todos acá en México, el amor por nuestro país, ¿no? Creo que si queremos, vamos a hacer que hagamos mucho mejor de este tema, ¿no? De esta coyuntura. Y yo creo que con esos tres ingredientes podemos ejecutarlo rápidamente, ¿no? Totalmente. Te agradezco mucho esto que nos comentas. Gerardo, adelante, por favor. Oigan, tengo que hacerles además posteriormente una pregunta que está surgiendo resultado un poco de combinación de lo que están compartiéndonos, pero qué bárbaro. Sí necesitamos varias sesiones más con ustedes, por favor. Gerardo, adelante, por favor. Con mucho gusto, gracias. Pues bueno, yo daría dos consejos, uno hacia adentro de la institución o del gobierno, en donde identifiquen la necesidad de implementar un modelo de cultura digital, ¿no? Y entonces, ¿de qué se trata? Es decir, herramientas, ¿no? Incluso comportamiento digital, es algo importante a plantear, y habilidades. Entonces, desarrollar un modelo de cultura digital. Y hacia, digámosle, las personas, hacia el funcionario que tuvo que salir de sus instalaciones y trabajar desde fuera, pues principalmente disciplina, ¿no? Es lo más difícil de poder tomar cuando estás en un modelo de este tipo. Entonces, la parte de disciplina y capacitación en las herramientas y obviamente el cumplimiento del modelo de cultura digital, creo que eso les va a ayudar mucho para poder fluir en este modelo de trabajo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, el tiempo está pasando muy rápido. Carlos, no quiero abusar. Tenemos varias preguntas de nuestra audiencia. Quiero comenzar por la más obvia, pero muy importante, de la que nos han hecho el favor de compartirnos dentro de la audiencia. ¿Podrán consultar la grabación después de esta sesión? Sí, claro, pero por supuesto, a la hora que ustedes quieran, en el dispositivo que ustedes quieran y además, de verdad, en la plataforma preferida por ustedes, YouTube, Facebook, Twitter. Este contenido, la intención es hacerlo llegar a la mayor cantidad tanto de funcionarios como de público en general posible, así que cuenten, por supuesto, con ello. Yo quiero preguntarles lo siguiente como previo al cierre que implicaría esta sesión tan espectacular que hemos tenido con ustedes, pero es que escucho y retomo lo que estabas comentando además también, José Luis. Escucho y percibo y me empapo de la emoción, de la dedicación, de la pasión con la que Jazmín, Glenda, José Luis, por supuesto, Gerardo, Jesús Ramírez, trabajan en pos de la construcción de soluciones desde el gobierno hacia la ciudadanía para mejorar cómo opera, cómo atendemos a los ciudadanos, cómo nuestra relación como ciudadanos que nace friccionada con el gobierno porque nos cobran impuestos y porque nos monitorean y cosas por el estilo, ¿cómo la podemos mejorar? Y si ha habido alguna vez en la historia una herramienta que ha hecho pasos gigantes para mejorar la relación gobierno-ciudadano, es la tecnología. Por ello, me veo obligado a hacerles esta pregunta irrespondible, pero que me va a dar muy buen pretexto para que volvamos a reunirnos y platicar. Y estoy seguro además que esto es independiente de zona geográfica, de color del partido o de filosofía política con la que vayamos. Por ello me atrevo con mucho cariño a hacerles esta pregunta.
qué elemento consideran ustedes sería necesario para que la ciudadanía en general sienta confianza de las soluciones tecnológicas que estamos implementando, que están ustedes implementando, a la que le están dedicando pestañas, horas, tiempo, recursos en todos los sentidos y que hoy se encuentran en todo el mundo con una pared ciudadana que dice, si eres gobierno y me pides un dato, no te lo quiero dar, ¿no? Oye, pero es para ver si no te vas a contagiar, no te lo quiero dar. Oye, pero es para proporcionarte mejor y más rápido servicios de emergencia, no te lo quiero dar. ¿Qué les significa a ustedes esta característica en particular en la construcción de las soluciones que van construyendo? Si les parece bien, iniciamos con Jazmín y enseguida con el resto de nuestros invitadas e invitados. Genial tu pregunta, Emilio. Cuando hablaba me vino a la mente nuevamente lo que estaba leyendo de la OCDE, del Observatorio de Innovación Pública, y ellos decían 3 cosas claves que los gobiernos están haciendo para ser más amigables con la ciudadanía a través de la innovación y a través de la tecnología. Y los 3 temas son, uno, le llaman gobierno invisible. Pasar de ser ese gobierno activo que siempre está presente en tu vida en ser invisible, invisible a través de la automatización, en la creación de servicios automatizados para eventos claves en tu vida, tu parto, tu matrimonio, todo lo que te puede influenciar en la vida. Lo segundo es el gobierno matricial, le llaman, que era el gobierno, ¿qué están haciendo los gobiernos para dejar de trabajar en forma aislada, ministerio por ministerio, municipalidad por municipalidad? ¿Qué se está haciendo para trabajar como una matriz? ¿Verdad? Lo que eso permitirá la creación de matrices donde individuos o equipos con diferentes funciones y experiencias puedan unirse para resolver los tan mencionados desafíos colectivos. Y lo tercero, que es lo más difícil, que decían que se llama gobierno anticipatorio. Siempre esperamos a que surja la posible crisis, a que te llegue el terremoto para empezar a operar y activar. ¿Cómo hacer para poder entender cuáles podrían ser aquellos problemas del futuro, las crisis del futuro y poder planear previamente a eso? Estos son los 3 grandes temas que la OCDE habla en su informe y pone ejemplos concretos de gobiernos y que ya están haciendo algo al respecto. Y me encantó esa visión, por eso quería terminar con esto. Muchísimas gracias. Don Jesús, platícanos tú qué opinas, señor, por favor. Sí, bueno, no hay nada que genere más confianza al ciudadano que realmente le dé los resultados, ¿no? De lo que dices que pasa sucediendo, ¿no? Por ejemplo, tengo un ejemplo reciente, es el tema esto del COVID y todo esto. Nosotros habitamos, como muchos otros gobiernos, evaluación en línea, ¿no? Para que las personas pudieran tener rápido un test muy, muy general y en su momento, si se detectaba a través de este test una posibilidad de contagio, pues de inmediato se comunicara un médico contigo y si en caso de que confirmara este médico con hiciera una videollamada y si en su caso te mandara a la ambulancia, ¿no? Sí, y así fue, o sea, yo le dije, oye, para esto puede ser, y así fue, para eso fue, ¿no? Y la gente empezó a llamar como loca y empezó a ver que efectivamente, ¿no? O sea, los medios de comunicación también no estaban ahí. Luego ni contestan, 20,000 apps que siempre el gobierno quiere hacer, ¿no? Pero cuando ellos empezaron a experimentar y vieron que la reacción era inmediata y que sí había una seriedad y una respuesta a lo que ellos estaban demandando, pues funcionó, ¿no? Lo mismo el centro médico virtual, ¿no? Decimos, oye, ¿cómo vamos a conectar a todos estos doctores mayores con un grado de experiencia impresionante con nuestros médicos en sitio que también pues necesitan esa asesoría, tener esto? Y empezaron a ver cómo esta herramientita muy sencilla virtual para poder conectar expedientes y hacer diagnósticos, compartir información y compartir imágenes y hacer videollamadas, les empezó a funcionar, ¿no? Entonces, digo, uno se va volviendo más, adoptas esas herramientas en la medida que tienes confianza en ella, en la medida que ves resultados en ella. Entonces yo creo que lo principal es que las cosas sirvan para lo que dices que sirvan, ¿no? Te digo, todo esto de registro civil y demás, cuando se dieron cuenta, oye, es cierto, lo puedo pagar en línea, en este momento lo puedo generar, no tengo que ir a formarme, puedo hacerlo así, no nada más de acta de nacimiento, que es algo muy común, sino de matrimonio, de defunción y con una base mucho más robusta. Yo creo que es eso, ¿no? Pues, la confianza a la actitud del gobierno digital pues tiene que ver con que efectivamente las cosas que tú dices que vas a
a implementar les estén funcionando, ¿no? Y en un marco seguro, ¿no? Porque sí sigue siendo, oye, pues como todo, ¿no? Unas transacciones en línea y demás siguen generando mucha desconfianza, pero es una labor permanente, no hay una varita mágica, es una labor permanente que el gobierno tiene que generar confianza en su actor, no nada más en lo digital, sino en el actuar diario, ¿no? Los gobiernos tienen ese gran reto, pero bueno, yo creo que por ahí. Glenda, adelante. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí toca Glenda. Sí, sí, sí. Pero adelante. Híjole, es una pregunta compleja, pero realmente sí, digo, toco los temas que abordaron un poco Jesús y Jazmín, porque esa desconfianza digamos, que persiste, ¿no? Desgraciadamente, hacia el gobierno y sobre todo cuando pides todavía más información a los ciudadanos, les pides que para poder obtener un servicio o para poder cumplir alguna obligación, pues tienen que pasar por ciertos procesos, burocracia, etcétera. Creo que un poco lo que decía Jazmín del concepto de gobierno invisible me gustó porque cuando un ciudadano siente, como persona, ¿no? Cuando alguien te ayuda, confías en esa persona. Una vez que te demostró que te ayuda, ¿no? O sea, una vez que te demostró que te hizo algo fácil. Entonces, creo que de alguna manera, pues somos personas interactuando también con el gobierno. Entonces, cuando no hemos entregado esos resultados o cuando consistentemente nos cuesta mucho ir obteniendo esos servicios, cumpliendo esas obligaciones, y nos vuelven a pedir para otro servicio más información, nos vuelven a pedir más, no sé, más documentación, alguna otra tarea, pues dices, ¿para qué? O sea, ya está de fondo esa resistencia. Entonces, es un poco combinar esa parte de si de alguna manera, como decía Jazmín, automatizamos y hacemos mucho más fácil esos procesos, pues sí, quizá un poco de pronto todavía al principio esa resistencia de por qué me estás pidiendo esos nuevos datos o por qué ahora tengo que, ¿no?, crear un usuario por acá. Pero ya cuando ves los resultados, pues quieres más de eso. Entonces también te da un poco una disposición más abierta, o sea, decir, ok, sí estoy dispuesto como a recibir o a participar en ese proceso. Creo que también la parte pues de gobierno abierto, de presupuestos participativos, ¿no? Datos abiertos, obviamente eso que se ha ido construyendo ya yo creo que en la última década, pues son buenos pasos, pero sí como que todavía falta consolidar y creo que también un poco eso es porque se ha hecho otra vez como en pedacitos, ¿no? Fragmentado en siglos. O sea, no, yo no he visto un gobierno que de frente le apueste a decir, bueno, aquí está clarísimo como todo el presupuesto, cómo se utilizó, lo que no se utilizó, lo que se cambió desde la planeación original, que esté clarito, ¿no? O sea, porque, Claro. no sé, o sea, realmente a nadie nos gusta como que ir demostrando los errores, porque sobre todo en gobierno, pues los errores te implican pues, un impacto desde las próximas elecciones, ¿no? En la próxima asignación. Entonces, obviamente es un tema complejo por eso, pero pues si nunca estamos aceptando dónde hay oportunidades de mejora y dando a los ciudadanos, le estamos pidiendo información, pero no le estamos dando información, pues entonces ese reto de la confianza pues va a persistir. Yo creo que es importante a lo mejor en proyectos piloto fortalecer estas iniciativas de presupuesto participativo, en proyectos piloto ver realmente algún sector, alguna situación que sí se pueda transparentar todos los datos alrededor de eso, no nada más presupuestal, sino pues de avance, ¿no? Como decían, ahorita en la pandemia, en COVID o de proyectos de infraestructura, siempre es donde también falta como mucho más la información. Y sobre todo, pues también luego el tema de ahorita esta desconfianza de si hay una estrategia que obviamente es importante de mayor recaudación fiscal, pero pues luego no sabes a dónde se van, a dónde se va ese presupuesto, ¿no? O sea, a dónde se van esos ingresos del país. Sí. Es el tema, creo que es dar y dar y sobre todo demostrar también resultados. Me encanta esa reciprocidad que estás comentando, porque como ciudadanos se nos olvida, porque nos apapachan mucho cuando hablamos de esta relación, pero como ciudadanos existe, por supuesto, toda una lista de, pues, digamos, de compromisos o de requisitos mínimos para que entonces el gobierno nos pueda proporcionar un servicio tal como lo está planeando, como lo está prometiendo. ¿Tú qué opinas, José Luis? Sí, a ver, acá digo, o sea, también una pregunta muy compleja, como comentaba Glenda, muy amplia, ¿no? Y a ver, otra vez, ¿no? Como ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, no hay que olvidarlo, ¿no? Es muy importante tener ese Sí, filtro. coincido. Y yo pienso que muchas veces, o sea, y como toda relación personal, hasta la más simple a la más compleja, es un tema de confianza.
esa confianza tarda mucho tiempo en construirse, tarda mucho tiempo, en el caso muchos trienios o sexenios quizá en construirse y se pierde en un tris, ¿no? Entonces yo sí veo acá, el reto es en base a resultados, cada quien o sea, en su nivel de gobierno, municipal, estatal, federal, en fin, otro tipo de organismos, entregar resultados, ser transparentes, que también aquí ya se comentó, y que el ciudadano de a pie como nosotros tengamos esa confianza de seguirle apostando al gobierno y también digo, comprobador también de TI, el ser ese cómplice para que también el gobierno en cualquier nivel pueda también proveer mejores servicios y seguir, digamos, creciendo esa confianza en el futuro. Entonces, otra vez, ¿no? O sea, ya todo está dicho, mejor aún por ellos que son, o sea, que lo viven en el día a día, pero es confianza, resultados y transparencia, básicamente. Estaba buscando el botoncito del estás en mute. Gerardo, por favor, adelante con tu opinión, señor. Gracias. Bueno, es difícil intervenir al último, ¿no? Ya se ha dicho prácticamente todo, Sí. ¿no? Pero, pues yo lo resumiría en una sola frase, que sería la experiencia del ciudadano, ¿no? Y cómo esa experiencia del ciudadano debe de estar basado en la transparencia, que decía José Luis y Glenda, y en la eficiencia, en la medida que seamos transparentes y eficientes como organismo, como instituto, como gobierno local, estatal, etcétera, creo que podemos ganar esa confianza y construir esa experiencia del ciudadano. Entonces, prácticamente cerraría yo con eso. No saben qué lujo así está haciendo escuchar y aprender todo lo que nos están haciendo el favor de compartir. Adelante, don Carlos, ya te quité demasiado el micrófono, ya hasta estoy empezando a sentir cierta culpa. No, al contrario, gracias, gracias a todos. Yo sé que ya nos excedimos un poco Sí, sí. en los tiempos, pero como dices, la plática ha sido no solamente impresionante, sino muy, muy enriquecedora. Pues nos quedan preguntas del público. Yo sé que ya hay algunos de nuestros invitados que ya están ya con el tiempo encima. Voy No, a, no, voy a tranquilo. mencionarla, si gustan también, obviamente, responder. De todas maneras, Es más, seguramente. propongo que hagamos una cosa, perdón, don Carlos, Hasta adelante, adelante. justamente en salud del tiempo de nuestros invitados e invitadas y en salud del tiempo también de nuestros asistentes, Ujú. ¿por qué no, si me permiten, puedo comprometer a nuestro panel a que les compartamos por correo las preguntas que nos hicieron? Y si nos hacen el favor de responderlas, con mucho gusto publicaremos las preguntas y respuestas junto con el video memoria de la sesión, de tal forma que además puedan responderla con toda la profusidad que pueda requerir este tipo de... Porque las preguntas están buenísimas, entonces, qué Claro. bárbaro, qué tiempo. Sí, y bueno, y nuevamente agradecer a nuestros los asistentes, quienes hicieron Sí, caso a esta convocatoria. Y bueno, esta será nuestra forma de corresponder un poco con esta cuestión de las preguntas, que por lo demás el tiempo nos comió, pero muy difícil no disfrutar de una plática así. Nosotros hubiéramos coincido. pasado aquí horas, ya saben que hablando de estos temas nos sobra las ganas de seguir platicando, pero pues tenemos que agradecerles porque ya sabemos que hemos aprovechado y hemos abusado del Sí, tiempo sí. de Yasmín, de Jesús, de Glenda, de Gerardo y de José Luis. Y bueno, pues estamos más bien con el compromiso de hacer otra sesión, platicar más en profundidad, ver un caso uno por uno, porque a veces Sí. se nos quedan tantas cosas que preguntar, que yo sé que ustedes también como audiencia. Entonces, pues los invitamos a seguirnos, véanos, ahí está nuestro canal de YouTube, está el sitio, síganos en las redes sociales, etcétera. Entonces, pues nuevamente muchas gracias. Jesús desde Puebla, Glenda aquí en la Ciudad de México, José Luis también estás aquí en la Ciudad de México, si no me equivoco, Gerardo que está aquí, pero él es bastante ubicuo y siempre anda, a veces está en Centroamérica, a veces está en Nómada Latinoamérica, digital, ajá, sí, sí, exacto. sí. Y Ajá. Yasmín que nos hace el favor de conectarse desde Asunción, allá en Paraguay. Y bueno, y que tendremos el compromiso de ir a visitarla tan pronto estas condiciones pandémicas nos lo permitan. Por Entonces, supuesto, por bueno, pues, supuesto. muchas gracias, Emilio, por supuesto, también. Muchas Nada. gracias a Citrix, muchas gracias al Instituto Latinoamericano por habernos ayudado a hacer esta sesión. Y
bueno, pues, bueno, obviamente a toda la gente que está detrás de cámaras, que no se ve, pero que nos ayuda, por supuesto, a hacer todo esto, a Luz, a Coral, a Hugo, de nuestra parte, bueno, a todos los que están ahí trabajando. Y pues no queda más que despedirnos. Pues estén al pendiente de cuando publiquemos este video, porque vendrá, como dicen, las respuestas de las preguntas y pues una segunda parte, una tercera, una cuarta, ya más encarrerados en este tema. Muchísimas gracias, Jazmín. Gracias, don Jesús. Gracias, Glenda, Gerardo, José Luis. Muchísimas gracias. Y por supuesto a nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Si están viendo este video una vez que fue pasado el en vivo, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, felices horas, como dice don Carlos, y la maravilla de poder escuchar y atender estos contenidos en el momento en que ustedes así lo decidan. Muchísimas gracias. Que tengan, pues muy bueno lo que sea. Que estén muy bien. Gracias. Que tengan buena tarde. Con permiso. Claro. Muchas gracias.